Buenos días, hermanos, iglesia. Buenos días. Apocalipsis 3 del 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, tú hablas a las iglesias, tú siempre has hablado a las iglesias. Hoy hablas a esta iglesia, o hablas a cualquier iglesia que escuche este mensaje. Siempre estás hablando. Señor, que nosotros tengamos oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quedamos en tus manos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Séptima predicación de esta serie y última: la iglesia de la Odisea, hermanos. La Odisea, hermanos, escúcheme bien, era la última y peor de las 7 iglesias. Ella no tiene ningún elogio, ella solo tiene reprensiones, hermanos. Muy diferente de Filadelfia y Esmirna, que no tuvieron reprensión, ya las vimos. Y aunque la Odisea, escúcheme bien porque yo creo que usted hay cosas que no se había dado cuenta. Y aunque no es condenada por errores doctrinales ni morales, uno no ve errores doctrinales ni morales realmente en esta iglesia, como en las otras. Sin embargo, Cristo la cataloga de tibia, de indiferente, de apática, de autosuficiente. Era rica externamente, tenía cierto poder, pero miserablemente pobre. Y mire lo que dice Matthew Henry: sin embargo, esta era uno de los 7 candeleros de oro, hermanos. Así de pronto nos diga: bueno, pero ¿cómo? Bueno, Cristo le dice que esa es una iglesia, hermanos. Sinceramente le dice que eso es una iglesia. Lo que pasa es que la llama al arrepentimiento, que es una cosa diferente. Era uno de los 7 candeleros de oro. No podemos desconocer eso, hermanos, porque una iglesia en estas condiciones de corrupción, aún podría seguir siendo una iglesia si se arrepiente, por supuesto. Si se arrepiente. Eso lo dice Matthew Henry, no lo digo yo, hermanos. El verdadero creyente, y la Biblia lo dice, le dice: yo reprendo y castigo ¿a quiénes? A todos los que amo. Entonces le está hablando a una iglesia, hermanos. Le está hablando a su pueblo, que puede estar en esta condición en un momento dado, y llama para que se arrepientan. El verdadero creyente, el que vence la tibieza, recibe la garantía de sentarse con Cristo en su trono. Entonces, hermanos, la Odisea es la 7ª. Esta se sale digamos, de la estructura general de las cartas, porque esta iglesia no tiene elogios. Entonces vamos directamente a las reprensiones y al consejo, y posteriormente a la promesa al vencedor. Hermanos, recuerde, son literalmente 7 iglesias que existían cuando Juan escribió esta carta. Acuérdense que Apocalipsis 1:19 dice: y las que son. O sea, eran 7 iglesias literales, hermanos. Y estas representan e identifican 7 tipos de iglesias o creyentes que siempre hay. Es decir, nosotros podemos ser la Odisea, nosotros podemos estar en Filadelfia, podemos estar en Sardis, en la misma época, hermanos. ¿No es cierto? Es una aplicación práctica. Usted puede ser de una, de otra, usted puede tener de todas,
¿no es cierto? Entonces debemos mirar qué tenemos de bueno, de unas, ahí sí tomar lo bueno y desechar lo malo, ¿no es cierto? Lo malo, desecharlo y decir yo no quiero ser así en lo malo. Entonces, hermanos, esto es como si fuera, escúcheme bien, un séptimo llamado al arrepentimiento. Un séptimo llamado, porque esta es la séptima. Les está hablando a 7 iglesias. Acuérdense, hermano, que también muchos, y nosotros pues tomamos algunas cosas porque se puede parecer que profetizan 7 periodos o eras de la historia de la iglesia. La Odisea, algunos la entienden obviamente como la última era de la iglesia, la final, que va desde el 1925, después del tiempo de los puritanos, después de ese tiempo de la reforma que termina con los puritanos, el avivamiento en Estados Unidos, etcétera. Ya cuando acaba ese avivamiento, esa época gloriosa de la iglesia, va desde más o menos 1925, la estiman unos, hasta el fin, cuando Cristo venga y establezca su reino, su reino. John Hill, obviamente también, usted sabe que yo les leo muchas cosas de John Hill, y él aplica esta postura, y les voy a leer algunas referencias de él en cada momento, como lo he hecho con las otras iglesias. Él dice que es ese fin, desde ese fin del reino espiritual de Cristo, que es en Filadelfia, lo llama como una especie de reino espiritual, hasta la venida de Cristo al reino milenial, porque él es premilenial, o sea, él cree que Cristo viene y va a establecer 1000 años en su reino. Hermanos, se conoce esta era como una iglesia, como la iglesia moderna, lo que entendemos nosotros como la iglesia moderna, la iglesia de hoy, una iglesia degradada, una iglesia en camino de apostasía, una iglesia que se hundió en la formalidad, un espíritu tibio, negligencia, y que tenía una seguridad carnal, porque ella dice, yo soy rica, me he enriquecido, y que se va a extender hasta el último tiempo, y va a estar gran parte de esa iglesia, pero no toda, como en los días de Noé, en los días de Lot, sin fe la mayoría de esa iglesia, como son los días de la venida del Hijo del Hombre, hermanos. Entonces, hermanos, muchas veces aplica, pero escúcheme bien, siempre, 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 siempre hay un remanente, siempre hay una iglesia, y esa última iglesia va a escuchar ese llamado. La verdadera iglesia va a escuchar ese llamado porque el Señor le hace un llamado a esa última iglesia, si es que estamos en esos tiempos, hermanos. Y va a escuchar, no toda, por supuesto. El que tiene oídos para oír va a escuchar. Al que ama al Señor, al que les hace ese llamado y va a escuchar, al que va a abrir la puerta de sus ojos para escuchar ese llamado, porque llama a la iglesia una puerta rebelde, no llama a la puerta del corazón humano, porque no es un llamado evangelístico, es un llamado a una iglesia que estaba en camino de apostasía, pero que va a abrir los ojos tarde que temprano, por lo menos gran parte o parte de esa iglesia, hermanos. Entonces vamos a ver 4 capítulos, hermanos. Primer capítulo vamos a ver la carta, en el segundo capítulo la reprensión, en el tercer capítulo la exhortación y en el cuarto capítulo el consejo. Perdón, en el cuarto capítulo la promesa. Primer capítulo, hermanos, la carta. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces, ¿a quién va dirigida la carta? Al ángel de la iglesia en la Odisea. No se sabe, hermanos, quién era el ángel, como en la mayoría. No se sabe quién era el pastor, tal vez el mayor, más reconocido allá, en esa ciudad de la iglesia. Posiblemente dicen unos que fue Epafras, porque en Colosenses 4:12 al 13, que la carta de Colosenses está muy ligada con la Odisea, dice en Colosenses 4:2, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Y más adelante, del verso 13 al 15, dice, a los que están en la Odisea. Es posible que Epafras fuera como el pastor principal de la iglesia en esa ciudad. Seguramente habían varias iglesias, ¿no? Pero, digamos, como el más reconocido. La Odisea, mire qué significa en griego, hermanos. Justicia del pueblo. Derecho del pueblo. Pueblo gobernando. Opinión o juicio del pueblo. Muy parecido a lo que es la democracia, ¿no? Muy similar. Sin embargo, mire que al final uno lo entiende un poco diferente. Justicia del pueblo, y al final
Les vuelvo a traer ese concepto de justicia del pueblo, justicia del pueblo. Hermanos, la ciudad de la Odisea, hermanos, estaba situada a unos 69 kilómetros al sureste de Filadelfia, a unos 17 kilómetros al este de Colosas y a 10 kilómetros de Hierápolis. Está hoy, como todas las 7 iglesias, en Turquía, es lo que se conocía, mejor dicho, está ubicada en la actual Turquía. Ya la Odisea no existe, obviamente, está en ruinas, quedó en ruinas. Es lo que hoy se conoce como la ciudad o provincia turca de Denizli, con Z en el medio, cerca de una aldea que se llama Eskişehir, que se llaman las ruinas de Eskişehir hoy. Eso está en Turquía, en toda esa zona, como todas las otras. Mire, hermanos, la Odisea, esa ciudad fue inicialmente conocida como Diospolis, ciudad de Zeus, o del dios Zeus, Diospolis, ciudad del dios Zeus, y Roas. Pero ya después, a mediados del siglo III antes de Cristo, en el 261 hasta el 246 más o menos, al ser establecida por Antíoco II, él la nombra la Odisea en honor a su esposa Laodice, en honor a su esposa. Los romanos penetraron la zona después en el 133 antes de Cristo y convirtieron la ciudad en un centro judicial y administrativo muy ligado al Imperio Romano. La Odisea era muy rica, hermanos. Por eso él le dice, te crees rico. Era muy rica y la iglesia también prosperaba, digamos, materialmente. La ciudad era un gran centro bancario, comercial e industrial. Se caracterizaba por la industria de lana, especialmente la lana negra. Por eso le dice, vístete, vestiduras blancas, algodón, y producía muchas ropas corrientes, pero también costosas. Hermanos, ellos también desarrollaron un ungüento que se llama un ungüento colirio, que es un ungüento para la inflamación de los ojos. Y ellos tenían una gran escuela muy famosa de medicina especializada en los oídos y en los ojos, oftalmológica y de otorrinolaringología, como él se conoce, ¿no? Hermanos, por eso le dice, unge tus ojos con colirio, unge tus ojos con colirio. Hermanos, la Odisea también tenía un gran sistema de carreteras, de este a oeste, de norte a sur, por todo lado. Y puntualmente la ciudad está ubicada en medio o en la intersección de dos importantes rutas. Una que conducía a Éfeso, que después esa conducía a Siria, y otra carretera que conducía a Pérgamo. Entonces eso, como estaba tan estratégicamente ubicada, la convirtió en un centro comercial importante con gran riqueza e influencia. Hermanos, la ciudad también contaba con muchos teatros, la mayoría de ellos cubiertos, pero uno especial muy grande al aire libre. Tenía un estadio, así como el Coliseo Romano. Tenía también elegantes calles empedradas y un templo para rendir culto al emperador o al César en un lugar céntrico de la ciudad, hermanos. Esta ciudad sufrió varios terremotos. En el 17 después de Cristo recibió ayuda económica del Imperio Romano, pero sufrió otros dos en el 60 y en el 100 después de Cristo, y ellos no quisieron recibir ayuda del Imperio Romano. Ellos tenían abundantes recursos, inclusive ayudaron a la reconstrucción de otras ciudades vecinas. Por eso el Señor le dice, tú te crees rica, te has enriquecido, de ninguna cosa tienes necesidad. No necesitaban del Imperio Romano, pero parece que tampoco necesitaban de Cristo. Hermanos, así como Sardis, ella tenía una colonia de judíos, una gran colonia judía. Antíoco III el Grande, no el segundo, sino el tercero, que era el nieto, a mediados del siglo III trajo unas 2000 familias judías de Babilonia, Lidia y a Frigia. Y la Odisea, como era fronteriza con Lidia y Frigia, acogió como Sardis a muchas familias. Por eso prosperó. Fue muy rica. De hecho, los judíos que vivían allá, cuando usted lee la historia, los judíos que vivían en la Odisea mandaban oro para el mantenimiento del templo, ¿no es cierto? Porque ellos pagaban un impuesto anual, los que estaban por fuera.
Dice que algún emperador romano o alguna autoridad romana más bien les confiscó ese oro. Era una gran cantidad de oro. Entonces eso muestra la prosperidad de esa ciudad. Hermanos, una de las cosas más características de la iglesia es que tenía 2 acueductos. Algunos dicen que tenían 2 acueductos, pero otros dicen que solo uno. Las dos nos llevan a lo mismo. Uno que venía de Colosas con aguas frías y refrescantes, y otro que venía de Hierápolis con aguas calientes y relajantes, que cuando llegaban a la ciudad se combinaban y ya no era ni frío ni caliente, sino tibio. Pero otros dicen que había solo un acueducto desde Hierápolis a unos 10 kilómetros con aguas calientes, termales, que tenían carbonato de calcio, que era muy medicinal. Sin embargo, arrancaba caliente, pero llegaba tibia también. Por eso le dice, no era ni frío ni caliente, sino tibia. O sea, ya no producía lo que producía en las aguas termales y calientes cuando arrancaban. Ya no producían el efecto medicinal. Hermanos, finalmente esta ciudad fue destruida por un terremoto en el 494 después de Cristo. Y ese fue el inicio de su decadencia, siglo V. Hermanos, y ya sufrió después muchas invasiones, especialmente en el siglo XI y XII por los turcos y los bizantinos, hermanos, hasta que finalmente quedó convertida en ruinas, en las ruinas de Esquihizar, como les dije al principio. Hermanos, la iglesia, déjenme mencionar algunas cosas. Pablo la menciona en la carta a los Colosenses. En Colosenses 2:1 puntualmente dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. En Colosenses 4 del 12 al 15, si quiere vaya, él saluda allí, Pablo, a la iglesia que está en la Odisea, que estaba cerca de Colosas y Hierápolis. Ahí las menciona también. O sea, Colosas por la carta a los Colosenses, y Hierápolis después la menciona también acá, la que fue, y la Odisea, que es posiblemente fundada por Epafras, como ya les había dicho. El verso 12, Colosenses 4:12, no lo va a leer completo, pero para que entendamos que habla de Epafras, os saluda Epafras. Avance al 13, dice, porque de él, de Epafras, doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. Por eso es que lo más probable es que él era como uno de los pastores principales allá. Y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Verso 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Hay otra carta de la Odisea, no sabemos cuál, pero que también llegó allá. Entonces, hermanos, mire, tampoco se menciona acá persecución judía ni gentil, como en las otras, las sinagogas de Satanás. Hermanos, al parecer, al igual que Sardis, es similar a Sardis en muchas cosas, el evangelio que los cristianos en la Odisea que predicaban no representaba ninguna amenaza para ni judíos ni gentiles paganos. Hermanos, yo por eso le decía también al principio, que no se mencionan errores doctrinales ni morales realmente de la iglesia. Por lo menos no se menciona, seguramente que lo sabía. Pero hermano, tampoco se menciona la presencia de falsos profetas. No se menciona, digamos, ni los Nicolaitas, ni Balaán, ni Jezabel, nada de esas cosas como en las otras. Hermanos, en la Odisea se celebró, mire, es triste, porque se celebró más o menos entre el 363 y el 364 después de Cristo, un sínodo, que se conoció como el sínodo de la Odisea. No fue vinculante para la iglesia de entonces, pero trató temas contra los judaizantes, varias herejías y el rol de las mujeres en el culto, básicamente. Hermanos, sin embargo, tristemente esta iglesia se conformó a las otras religiones. Tenían riqueza material, tenían una vida fácil y cómoda, y no exaltaban como debían a Cristo. Eran tibios. Jesús compara las aguas tibias de la Odisea con la tibieza de los creyentes, hermanos. Con la tibieza de los creyentes. Cristo les habla: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero,
el principio de la creación de Dios, dice esto. El amén. ¿Por qué el amén? El amén, firme, confiable, no cambia. Él es fiel, hermanos. En cambio, esta iglesia carece de esa fidelidad. Por eso le dice el amén. Porque mis promesas son sí y amén. Lo que yo digo es sí y amén. Como dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Esta iglesia carecía de esto. Decía una cosa y hacía otra. Se comprometía con algo y no lo cumplía. No era confiable. Hermanos, esto es un apropiado título cuando estaba a punto de dar un golpe final a esta iglesia en los compromisos del pacto, promesas y profecías. Le está diciendo, mire, estoy a la puerta y llamo. Sé celoso, arrepiéntete. También dice que Él es el testigo fiel y verdadero. Él es fiel hasta la muerte. Esta iglesia en su mayoría no era fiel, hermanos. Cristo es fiel y verdadero porque Él vino a hacer su obra completa. Mire, Él se presenta a Cristo como el testigo fiel y verdadero. Se presenta con el mismo carácter dado a Jehová en Jeremías 32:5. Por eso Cristo es Dios también. Otra de las razones. Miren, Jeremías 32:5 dice, y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. En unas traducciones dice, testigo de la fidelidad y de la verdad. Testigo fiel y verdadero. Si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Jehová es el testigo fiel y verdadero. Cristo, el testigo fiel y verdadero, porque es Dios. Hermanos, Cristo vino a dar testimonio de la verdad. Él es fiel y verdadero. Yo para esto he nacido, dijo Cristo, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Mire, por eso les dice después, si alguno oye mi voz, aquí en la carta, ¿quiénes oyen su voz? Sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Cristo es el testigo fiel, hoy lo cantamos, Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hermanos, el testimonio de Cristo debe ser recibido y creído por todos, porque es un testimonio fiel y verdadero. Y Él será un testigo fiel y verdadero para todos los profesantes, hermanos, tibios, que no se arrepientan, y también para el mundo impío que no se entrega a Él, porque Él vendrá a juzgar al final como es testigo fiel y verdadero. Entonces vi el cielo abierto, Apocalipsis 19:11, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces, hermanos, con justicia juzga y pelea, testigo fiel y verdadero. Él puede tomar tal vez este título, seguramente que así lo hizo, para mostrar que todo lo que les está diciendo a esa iglesia se basa en la verdad, se basa en justicia. Porque Él es el testigo fiel y verdadero y con justicia juzga. O sea, lo que les dice es verdad y deben arrepentirse. También seguramente para comprometerlas a que tomen ese consejo. Porque después le dice, yo te aconsejo. Y también seguramente para alertarlas de su venida. Porque Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y para mí, también para fortalecer su fe, para fortalecer su esperanza eterna. Porque como en todas le dice al que venciere, pueden vencer aún ellos. Podían vencer algunos de ellos, muchos de ellos, o varios de ellos. También se presenta como el principio de la creación de Dios. Porque Cristo es la fuente y el originador de todo. Pero para muchos en esta iglesia, para en general esta iglesia, ya Cristo no era la fuente y su originador. Ya no era su deleite, no era su principio. Hermanos, el principio de la creación de Dios. Cristo es el principio de la primera creación y de la segunda creación. De la primera creación, hermanos, porque Él es el primogénito de toda creación. Es decir, de esta creación.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, dice la Biblia, en los cielos, en la tierra, visibles, tronos, potestades, dominios. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice Colosenses. Él es el principio de todo lo creado, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hermanos. Entonces Él es el principio de esa primera creación. Él creó todo, Él es creador, y por definición Dios es creador. Dios es el creador, Cristo es creador, Cristo es Dios, hermanos. Pero también el principio de la segunda creación, es decir, de los creyentes, del nuevo nacimiento. Porque Él es la cabeza del cuerpo, el primogénito de los muertos. Fue el primero en resucitar, y Él es el que da vida, hermanos. Él es el principio de la vida espiritual en nosotros. Ya la leí, pero la vuelvo a leer, Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Él es el principio y cabeza de la iglesia, Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Mire, no solo es el primero, no solo Él se define como el primero entre los muertos, el principio, etcétera, el que nos dio vida, sino que en la iglesia debe ser Él el que tenga la preeminencia, el principio de todo. Él, solo Él, hermanos. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, hermanos. No el Papa de Roma, no los pastores. Los pastores simplemente somos instrumentos del Señor, administradores. Somos sus siervos. Hermanos, vamos al segundo capítulo, a la reprensión. En los versos 15 al 17, miren el lamentable estado de esta iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cristo conoce las obras de esta iglesia como conoce las de todas las otras 6 iglesias. Y como conoce las obras de esta iglesia, como conoce sus obras, mis obras. Todas, buenas o malas. En esta iglesia particularmente, bastante imperfectas y muy lejos de las de, por ejemplo, la anterior Filadelfia, ¿no es cierto? Hermanos, había un gran contraste entre Filadelfia y la Odisea. Como hay, escúcheme bien, un gran contraste entre la sexta era y la séptima era, si ellos lo aplican así. Nosotros decimos, los tiempos de los puritanos fueron anteriores a estos tiempos. ¿Qué contraste entre la iglesia de esos tiempos y la iglesia de hoy, ¿no es cierto? Por eso hoy cantábamos la iglesia de ayer. La iglesia de ayer. Hermano, esta iglesia era tibia. El Señor le dice, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueres frío, ojalá fueres caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de la boca. Entonces no era tibia. ¿A quién entendemos aquí como fríos, hermano? Bueno, entiéndalo como una persona que no va a la iglesia y que por tanto está muerta en pecados y delitos. El pagano, el impío pagano. Hay impíos dentro de la iglesia, hay falsos creyentes dentro de la iglesia, pero Él no se refiere a ese tipo de falsos creyentes y muertos. Él se refiere a esos fríos que están fuera de la iglesia, ignorantes. Entonces eso no nos aplica a nosotros, en este caso. Pero hay otros que son calientes y son los verdaderos creyentes, obviamente dentro de la iglesia, que son nacidos de nuevos, que tienen fruto. Pero esta iglesia no era ni fría ni caliente, es decir, no era alguien, o ellos, la mayoría, no eran personas que fueran unos impíos paganos, porque no los podemos catalogar en ese sentido, porque iban a la iglesia, pero tampoco eran calientes, es decir, con fervor, verdaderamente con fruto. Estaban ahí como en la mitad, no eran ni una cosa ni la otra, con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo.
Hermanos, pero nosotros no podemos desconocer esto. No podemos desconocer que esta iglesia en general no estaba totalmente sin afectos y deseos espirituales. No lo estaba. Lo que pasa es que ya estaban como Sardis, a punto de morir. No era que no tuvieran o que tuvieran 0% de amor, de luz o de conocimiento, de profesión de fe. Eran profesantes. Y claro que muchos de ellos muertos en pecados y delitos, pero otros no, aunque estuvieran tibios en ese momento, porque muchos van a oír la voz. Pero hermano, eso sí, no era ardiente, no tenía fuego, no era celosa de Dios, de sus cosas, de Cristo, del Evangelio, de sus verdades, de sus doctrinas, de las ordenanzas. Ellos no se oponían fervientemente al pecado, al error o al camino falso. Eran indiferentes, hermanos. Ellos claudicaban entre dos pensamientos, como le dijo Elías al pueblo de Israel en 1 Reyes 18:21. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. No sabía, en tiempos de Elías, no sabía el pueblo para dónde coger. Así le pasaban a muchos de estos creyentes, profesantes. Estos son los creyentes, hermano, que están entre Dios y el humanismo, entre la Biblia y las filosofías del mundo, entre la obediencia y el pecado, entre la santidad y el placer, entre el morir a la carne o darse sus gustos, entre ser radical o ser indiferente, entre estar con el pueblo de Dios o estar con su familia y amigos, entre congregarse y sus compromisos, entre la iglesia y el mundo, hermanos. Ellos intentan servir a dos señores, y ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso el Señor les dice: mire, usted no puede ser las dos. Y usted está haciendo las dos. Y si usted no oye mi llamado, si no despierta, te vomitaré de mi boca. Ellos están entre Cristo y Mamón, entre Dios y las riquezas, entre la iglesia y producir y en su trabajo, entre el contentamiento y el dinero, entre congregarse o producir. Tengo que trabajar, tengo que producir. Así están, viven en dos caminos. Y no es que no haya que trabajar, porque los cristianos somos laboriosos, pero no podemos vivir solo en pos de eso. Ellos, y hoy pasa eso, unas veces apoyan a Cristo, algunas veces los apoyan, sobre todo cuando son temas de moralidad, el aborto, el matrimonio, estas cosas, y nosotros también debemos apoyar eso. Pero otras, esos mismos que apoyan a Cristo en esos temas, otras atacan a su pueblo y terminan sirviendo al diablo, cuando son temas de santidad y obediencia. Entonces unas veces parecen cristianos. En pandemia muchos de ellos parecían cristianos, pero en otros momentos no parecen cristianos, como en estos tiempos de Navidad, por ejemplo, o cuando es de morir, de negarse. Entonces, hermano, uno no sabe. Hay veces uno dice: estos sí son mis hermanos, pero en otros momentos uno dice: ¿y aquí qué pasó? Son cristianos y hay muchas veces mundanos, hermanos, o congraciados con el mundo. En la iglesia están con los cristianos porque se congregan. Por eso es que no podemos decir que son de afuera. Pero afuera están también en comunión muchas veces con los impíos. Están en los dos lados, hermanos. Hermanos, muchos de ellos no están 100% con Cristo y van a terminar estando contra Cristo, porque el que no es conmigo, dijo Cristo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Se tienen que decidir. Decídase a quién va a servir, a Dios o a Baal, a Cristo o al anticristo. ¿A cuál señor? ¿A Cristo o a Mamón?
Escoja. Pero que no les pase como los israelitas que dice, y el pueblo no respondió palabra. Porque no sabían qué decidir. Porque no eran ni fríos ni calientes. Querían estar en la mitad. Y el pueblo no respondió palabra. Hermanos, muchos de ellos son tolerantes con los enemigos de Cristo. Tolerantes con los falsos maestros. Tolerantes con el anticristo. Tolerantes con las herejías. No están con Cristo y van a terminar contra Cristo. Dios nos guarde a nosotros. Amén. El Señor le dice, ojalá fueses frío o caliente. No es que para Cristo fuera indiferente que alguien se quedara frío toda la vida, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cristo más bien está haciendo referencia a lo que es natural para usted y para mí. Para mí es natural comerme una comida caliente, tibia no es tan rica. Para mí es natural tomarme una bebida refrescante fría, tibia no es tan rica. Estaba aludiendo a eso. Cristo está diciendo, es mejor ser un ignorante que un profesante vano y carnal que termine en el infierno. Porque al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Así es. No es que está diciendo, ay, quédese impío toda la vida. No, por supuesto que no. Pero le está diciendo, es mejor los de afuera, en el día del juicio les va a ir menos peor que a ustedes, si no se arrepienten. Mira lo que dice Matthew Henry. La tibieza o indiferencia en la religión es el peor temperamento del mundo. No hay lugar, hermanos, para la neutralidad. Un enemigo declarado tendrá un trato más justo que un pérfido neutro. Hay más esperanza de un pagano que de tales, muchas veces. Cristo espera que los hombres se declaren sinceros, ya sea a favor o en contra de Él. Y uno también prefiere así contra sus enemigos, ¿no es cierto? Uno prefiere ya, ¿cuál es mi enemigo? Salgan a la luz para yo saber. Pero los que uno no sabe, estoy hablando espiritualmente, hermanos. Que salgan de una vez los falsos maestros ecuménicos para ya saber con quién ya no más. ¿Sí me entiende? Que salgan de una vez. Que caigan de una vez para saber los impíos e inmorales, para uno ya saber con quién contar y con quién no. Hermanos, así era esta iglesia, o por lo menos muchos de sus miembros, de manera general, hermanos. Era repugnante para Cristo la amenaza con un castigo severo. Te vomitaré de mi boca. Hermanos, el agua tibia normalmente revuelve el estómago y puede producir vómito en algunos momentos. Cuando usted está esperando algo refrescante y toma algo tibio, no es agradable para su cuerpo. Hermanos, asimismo los tibios hartan a Cristo. Lo hartan. Y Cristo no los va a soportar por mucho tiempo. O sea, no es que un tibio va a llegar tibio al cielo. No es así, hermanos. ¿Hay esperanza para el tibio? Claro que sí, como dice acá. Pero no es que un tibio vaya a llegar tibio al cielo. Son detestables para Cristo. Hermanos, miren los tibios hacen muchas veces esto, Dios nos guarde. Llaman a su tibieza amor, llaman a su tibieza mansedumbre, llaman a su tibieza moderación, llaman a su tibieza sabiduría. Pero para Cristo esto es repugnante. Están en bancarrota espiritual y si no se arrepienten, si siguen así, serán finalmente rechazados. Te vomitaré de mi boca. Serán como Judá, plata desechada, Jeremías 6:30, plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Dios nos guarde de esto, Dios nos guarde, Dios nos guarde. Amén. Que oigamos. Dice John Hill, cuán nauseabunda es la tibieza para Cristo. La expulsó. Acuérdense que John Hill, yo las referencias que traigo de John Hill son las referencias que hacen una aproximación a eras proféticas, porque el resto dicen lo mismo. ¿Sí me entienden? Entonces, miren lo que dice acá, cuán nauseabunda es la tibieza para Cristo. La expulsó, haciendo referencia a esa era de la iglesia.
la desvinculó de su cuerpo, y por eso la Odisea está sin restos hoy. Ya no tendrá, mire, tiempos proféticos, lo dice John Gill, o muchos lo aplican así, es la última era de la iglesia, antes de que Cristo venga. Ya no tendrá ningún estado de iglesia imperfecto en la tierra, ya no va a tolerar más, como nunca más tendrá otra después, porque este es el último estado. Ya después la iglesia es con Cristo, hermanos, dice él. Hermanos, era una iglesia que se creía rica. Ella decía, yo soy rico y me he enriquecido. Era todo lo contrario a Esmirna, ¿no? Que ella creía que era pobre, pero el Señor le dice, pero tú eres rico o rica. Le dice a ella, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿No es cierto? Esa iglesia de Esmirna sufrió gran persecución. Esta iglesia de la Odisea no sufría persecución. Hermanos, la Odisea se creía rica. Hermano, la iglesia de hoy se cree rica, próspera, ha crecido, se de alguna manera ha multiplicado, es respetada, es aceptada en el mundo. Es aparentemente fuerte, hermanos. Grandes templos. Ha tomado la sabiduría del mundo. Es una iglesia humanista, es una gran mayoría. Sigue la psicología, las filosofías humanas. Está llena muchas veces de intelectuales. Tienen puras estrategias humanas. Está llena de artistas, de shows, de teatros. Hermanos, no nos dejemos seducir por estas cosas. Colosenses 2:8. Mire, Colosenses, porque era escrita a los de Colosas, pero también estaban los de la Odisea allí. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Que nadie nos engañe, hermanos. Que no nos amoldemos, como decía la canción de la iglesia de ayer hoy, a la modernidad. Que nos afirmemos a Cristo. Amén. Estrategias humanas no sirven, psicología no sirve, hermanos. Amén. Mire lo que dice John Gill. La Odisea era una ciudad muy rica. Así será este estado eclesiástico, dice él, al final, o sea, haciendo referencia al final de la Odisea y el principio de este estado. O sea, siglo XX, cuando termina el anterior, principios del siglo XX, no hace 40 años. Hace más de 100 años. Él dice, así será el estado de esta iglesia a través del ascenso de reyes, príncipes y grandes hombres de la tierra a ella. Pero él dice que esas riquezas rara vez hacen bien a la iglesia. Y hay que mirar, dice él, los tiempos de Constantino, que no sirvió mucho eso. Hermanos, y tampoco ahora hará muy bien en el inicio de la Odisea. Dice él, él dice que acuérdense que son eras proféticas para él. Pero él también también dice que puede significar que era rica en dones espirituales. Y mire que hoy sí vemos muchas cosas de eso. Los falsos maestros sí que tienen como dones, parece que tuvieran dones. Mateo 7 dice que muchos expulsaron demonios, hicieron muchas cosas. Entonces dice que era rica en dones espirituales. Mire que John Gill cuando está parado John Gill, eso ni se le asomaba muchas de las cosas que vemos hoy. Era rica en dones, pero no en gracia. Tenía algunas obras, pero ellos confiaban demasiado en esas obras para la salvación. Dice él, esta iglesia, como se creía rica, era autosuficiente. Dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Hermanos, no tenían necesidad de Cristo, al parecer. Ella tenía altos pensamientos de sí misma, unos elevados pensamientos de ella. Estaba llena de vanidad, de autoengaño y de autosuficiencia. Estaba en gran ignorancia, orgullo y arrogancia, hermanos. Ellos creían estar bien provistos para sus almas, pero estaban engañados. Ellos creían que estaban bien espiritualmente, pero estaban engañados. Ella tenía conocimiento y ellos confundían ese conocimiento con religión verdadera.
Ellos tenían dones y creían que eso era gracia verdadera. Ella tenía ingenio y creían que era la sabiduría de Cristo. Ella tenía ordenanzas, pero se apegaron demasiado a ellas y no al Señor. Finalmente estaban engañados y camino al infierno si no se arrepentían. Ella dice: no tengo necesidad de nada, yo soy rica, me estoy enriqueciendo, no me falta nada. Por eso era indiferente a cambiar. Por eso es difícil predicarle a muchos de ellos de la iglesia moderna, porque creen que saben y no saben. Hermanos, son como la iglesia ramera de Roma en Apocalipsis 18:7, cuando ella dice que se ha glorificado y ha vivido en deleites, y dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Termina siendo igual, hermanos. Ellos dicen: yo ya sé eso, yo ya sé eso, yo conozco, yo sé, llevo X años conociendo, yo he estudiado, yo sé. Muchos de ellos dicen: el que salva es Dios, no la iglesia. Algunos, ¿no? Porque no tienen necesidad de Cristo. Mi relación es personal con Dios, es por gracia, no es por obras. Cosas de esas, hermanos. Ellos se apoyan en el mundo, no en Cristo. Isaías 30, del 1 al 2 dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Por eso llevan todo tipo de estrategias a la iglesia, llevan todo tipo de psicología a la iglesia. Para tratar un caso en la iglesia meten psicología en lugar de meter Biblia. En lugar de llamar al arrepentimiento, llaman a que renuncien por maldiciones generacionales. En lugar de plantar iglesias, como dicen las escrituras, hacen lo que hacen las empresas. Hacen todas estas cosas, hermanos. Hermano, y Cristo le dice que ellos son realmente miserablemente pobres, aunque se quieran ricos. Le dicen: no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermano, ¿qué diferencia entre los pensamientos que ella tenía de sí misma y los pensamientos que Cristo tenía de ella? ¿Qué contraste tan grande? Mire que en las otras parecía al revés, ¿no? En Esmirna, por ejemplo, ella creía que era muy poco lo que hacía por el Señor y le dice: tú eres rica. Aquí le dice al revés: te crees rica, eres pobre, eres miserable. Hermanos, él sabía, pero ellos no, tristemente, o ella no, que eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Ese es el peor estado, hermano, uno no sabe. Eran desventurados. Muchos de ellos no nacidos de nuevo, como iglesia en general, en peligro del infierno, y lo ignoraban. Eran desgraciados, es decir, sin gracia. Desgraciados sin gracia, ¿no? No se me ofenda. Desgraciado sin gracia. Era miserable. Bueno, pero el Señor dice palabras más duras. Miserable. Estaba en bancarrota espiritual. Estaba en ceguera, desnudez, lisiada, incapaz de librarse. Usted ve a alguien en la calle de esa manera y externamente es miserable, ¿no? Dan lástima. ¿Por qué daban lástima? Sobre todo porque no sabían. Es como cuando todos saben algo de alguien y él es la única persona que no sabe. Pobrecito, dice uno, pobrecito. En el mundo, cuando uno veía que el hombre le era infiel a la esposa le era infiel al esposo, y él era el único que no sabía. Pobrecito. Todos saben, pobrecito, un miserable. Pero hermanos, también miserable en otro sentido. Miserable también es relacionado con ser avaro. Cuando usted, por ejemplo, tiene que dar algo y no da, mucho miserable. Bueno, esta iglesia no estaba dispuesta a nada por el Señor. Era miserable con el Señor. Era tacaña con el Señor. Era avara con el Señor. No tenía sacrificio por el Señor.
Era miserable con el Señor, no estaba dispuesta a dar un poquito más por el Señor. No era como Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No, no en ese mismo sentido. Esta iglesia era pobre, también le dice el Señor, pero aunque ella se creía rica, estaba muriendo de hambre. Estaba sin provisión para su alma. Tenía abundancia externa, pero en hambruna, hermanos, espiritual. Sus harapos, sus vestiduras, eran solo harapos, sin la justicia de Cristo. No tenía dinero, estaba endeudada con el Señor. Y no tenía cómo pagar. Porque alguien que está sin Cristo finalmente no tiene nada. No tiene nada, hermanos. Y muchos de ellos estaban así. Era ciega esta iglesia. Ella no podía ver su estado espiritual. Ella no creía que estaba así, pero estaba así. El Señor lo sabía. Era miserable porque daba lástima. No sabía, daba lástima. Pobrecita. No podían ver su caminar, su imperfección, su peligro que tenían delante. Estaba sin discernimiento espiritual. Era sabia en su propia opinión. Su luz era oscuridad. El Señor dice, mirad que la luz que hay en ti no venga a ser tinieblas. Ella no podía ver a Cristo por la fe. No podía. Estaba en peligro su eternidad. Por eso el Señor les habla del ungüento, del colirio. Estaba desnuda, sin ropa, sin casa, sin refugio para sus almas, sin vestidura, sin cobertura de su pecado, de su culpa, de su contaminación. Cristo podía ver toda esa vergüenza. La desnudez produce vergüenza. Hoy parece que no, ¿no? Es orgullo, ¿no? Pero normalmente produce vergüenza. Por eso Adán y Eva se cubren. Les da vergüenza. Cristo podía verla. Cristo es omnisciente. Cristo la expuso. Sus pecados estaban expuestos a sus ojos, que son como llama de fuego. Ella no tenía cómo cubrirse. Su lana negra y fina no le iba a servir para cubrirse. Necesitaba era vestiduras blancas, no lana negra. Hermanos, lo que tenía era inmundo para Cristo. Como dice Isaías 64:6, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Tercer capítulo, hermanos, la exhortación, el consejo. Le dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo la aconseja. Le aconseja que abandone toda su opinión vana y falsa de sí misma. Que sean lo que dicen ser, es decir, iglesia. No que, o sea, si habla de riqueza, pues que sea riqueza espiritual. Miren lo que dice Matthew Henry, hermanos. El Señor continúa, escúcheme bien, por eso hay esperanza para el tibio, según la Biblia, hermano, y según Cristo, y según Matthew Henry, no según Marco. O también según Marco, porque yo también creo eso. El Señor continúa dando buen consejo a los que han dejado sus consejos a sus espaldas. La condición de los pecadores nunca es tan desesperada mientras disfrutan de los llamados y consejos de gracia de Cristo. Si seguía siendo un llamado es porque todavía había esperanza, hermanos. Si usted es un tibio, todavía hay esperanza para usted. Si esta iglesia está en tibieza, todavía hay esperanza. Aún, hermanos, allá afuera, creo que todavía hay esperanza, hermanos. Así usted crea que no. Así nosotros los hayamos denunciado con mucha vehemencia. Hay esperanza y yo creo que hay esperanza, hermanos. Hermanos, Cristo la aconseja porque Cristo es el consejero. Como dice Isaías 9:6. Y se llamará su nombre admirable, consejero.
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, consejero, porque en Él está toda la sabiduría de Dios, como dice también Colosenses 2, del 1 al 3, y se la leo desde el 1 para que vea que está hablando con la Odisea también allí, y les da ese consejo. Mire que está muy relacionada la carta a los Colosenses con la Odisea, porque quiero que sepáis porque estaba muy cerca, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Ojo, hermanos, que le está diciendo allá los de la Odisea, ¿no es cierto? Que ya tenían esta condición. ¿Sí me sigue? Porque esta carta fue escrita en ese mismo tiempo. Y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Le habla a los colosenses, pero también le habla a la Odisea. Dice, es en Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo hay riqueza, no en Faraón, no en el mundo, no en Roma. Amén. Les dice que dentro de su consejo que adquieran oro refinado en fuego. Le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Hermanos, ellos eran pobres espiritualmente y Cristo les dice dónde y cómo obtener verdaderas riquezas. ¿Dónde? En Él. Deben comprarlas de Él para que sean realmente ricos espiritualmente. Porque el oro refinado en fuego es fuerte y de gran valor. Así deben ser ellos, con un carácter fuerte, con una fe firme, no tambaleante, no tibia. Ellos deben abandonar su orgullo, su arrogancia, su autosuficiencia. Ellos deben ir a Cristo pobres, vacíos, pero para ser saciados en Él y ser ricos verdaderamente. Como les dice en Isaías 55, del 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Ella estaba desprovista de todo. Solo podía ir a Cristo. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Eso debía ser esa iglesia. Estaba en harapos, realmente pobre espiritualmente. Vaya así vacía a Cristo y Él la saciará verdaderamente. No con esas riquezas que ya tenía y que creían que eran gracia, sino con las verdaderas riquezas, las de Cristo. Porque en Cristo lo tenemos usted y yo todo, hermanos. Como dice también Colosenses del 2, del 8 al 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, la iglesia, está completa en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No necesitamos otras cosas más que a Cristo. Seguirlo, seguir la doctrina de Cristo, amar a Cristo, mirar a Cristo, estar en Cristo, obedecer a Cristo, oír su voz. John Hill, acuérdense que estamos en adquirir oro refinado en fuego. John Hill dice, tal vez un estado más puro y glorioso de este tipo de iglesias. Es decir, iglesias que se vuelvan a las iglesias del periodo anterior, ¿sí me entienden? Que vuelvan, como cantábamos hoy, las sendas antiguas, que vuelvan a ese tipo de iglesias, como Filadelfia, por la iglesia del Nuevo Testamento, ese tipo de iglesias. Con una medida mayor de conocimiento y luz del Evangelio. O también algunas gracias particulares, como un amor ferviente y una fe fuerte. Todas las riquezas espirituales en Cristo, hermanos, que son excelentes y preciosas e incorruptibles, y son más preciosas que el oro, dice. Hermanos, por eso yo creo, esas cosas, Él le dice a una iglesia tibia que se vuelva, que compre oro refinado en fuego, que vuelva. Es como le está diciendo, vuelve a las sendas antiguas.
John Gill lo aplica así: vuelva a la era anterior, vuelva a esa iglesia, a ese tipo de iglesia. Claro, debemos obviamente siempre volver al inicio, a la fuente, pero es que cuando yo digo que volvamos a la anterior, es porque esa iglesia volvió a esa primera iglesia, hermanos, a la iglesia del Nuevo Testamento, o como dice la Biblia, que es la iglesia del Señor. También le dice que adquieran vestiduras blancas, hermanos, para vestirte, le dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ellos estaban desnudos y Cristo les dice: ¿dónde pueden hallar ropa para cubrir su desnudez? Ellos deben obtenerlo de Cristo, como se obtiene el oro. O sea, el oro lo adquieren en Cristo, la ropa también. En la cruz, hermanos, usted y yo hallamos las vestiduras de la justicia de Cristo, ¿no es cierto? Es como si el Señor les estuviera diciendo: tus lanas no te van a vestir, la lana negra no te va a vestir, tu justicia son trapos inmundos. No debes adquirirla ya en el mercado de la Odisea. Es decir, no vayas por Egipto por ayuda a Egipto, perdón. Solo ve a mí. Es como si el Señor les dijera: de mí, para que puedas cubrir la vergüenza de tu desnudez y tus obras sean realmente limpias, porque si no son trapos de inmundicia. Y el Señor le pueda decir, como dice en Apocalipsis 19:8, de toda la iglesia verdadera, que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, y solo pueden ser justas verdaderamente cuando son en Cristo, porque todo lo que no proviene de fe es pecado, pero lo que sí proviene de la fe es una obra agradable, olor grato para el Señor. El lino fino, como dice allí. Hermanos, deben ungir sus ojos con colirio. Deben ungir sus ojos con colirio, les dice, para que vean, porque estaba ciega su estado espiritual, ¿no? Eran ciegos a ese estado, a su condición espiritual, pero Cristo les aconseja que unjan con colirio sus ojos. Ellos y nosotros estamos así. Debemos, o ellos, puntualmente acá, para que me entienda mejor, deben renunciar a su sabiduría y razón, a su ceguera. El colirio no les va a permitir ver. Sus ojos deben ser abiertos por la palabra, hermanos. Hermanos, como los ojos de todos. Como dice el Salmo 19:8. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra alumbra los ojos. Ellos también deben de ser iluminados, sus ojos espirituales, su entendimiento por el Espíritu Santo, para ser libradas de las tinieblas en las que se encuentran. Como dice Colosenses también 1:17-18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, hermanos, deben ungir sus ojos con colirio, deben ver. Señor, abre mis ojos que yo quiero ver, como dice un himno que cantamos. Abre mis ojos que yo quiero ver. Hermanos, pero no podemos desconocer, como ya se lo he dicho varias veces, que eso era un llamado de amor del Señor. De amor, gracia y misericordia. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Los que amo. Entonces pueden haber cristianos genuinos que estén en tibieza, pero deben arrepentirse, hermanos. Deben arrepentirse. Escúcheme bien, eso lo estamos leyendo, hermanos. No estoy diciendo que un tibio va a ser tibio toda la vida y va a llegar al cielo. No, hermanos, eso no estoy diciendo. Pero sí creo que cristianos genuinos pueden estar en tibieza temporalmente. Iglesias pueden estar en tibieza. Él se los dice con verdadero y tierno afecto, para darles convicción de pecado.
Dice Matthew Henry, es como si el Señor les dijera, te amo tanto como para dejarte como estás. Sigue diciendo Matthew Henry, todo es por amor a vuestras almas. No habría reprendido tan abiertamente vuestra tibieza pecaminosa y vana confianza si no hubiera sido amante de vuestras almas. Si os hubiera odiado, os habría dejado solos, para que siguiesen en el pecado hasta que hubiese sido vuestra ruina. Si hay un llamado para que sean celosos y se arrepientan, es porque el Señor todavía, o más bien porque todavía hay esperanza con esas almas. Amén. Amén. Dice Matthew Henry, mejores son los ceños fruncidos y las heridas de un amigo que las sonrisas aduladoras de un enemigo. Así es. Es como también dice Hebreos 12, del 5 al 6. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermanos, era una gran reprensión a esta iglesia para evitar la apostasía finalmente. Para evitar la apostasía. Hermanos, tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado con creer que uno puede seguir en la tibieza. Tengamos mucho cuidado con ser perros que vuelven a su vómito, cerdos que vuelvan a lavarse en el cieno, como dice la Biblia, de ser simplemente iluminados, de ser de los que salieron de la iglesia pero no eran de la iglesia verdadera, de aquellos que no perseveraron en la doctrina de Cristo. John Gill dice, parece referirse a algunas aflicciones que Cristo estaba a punto de traer sobre esta iglesia para despertarla de su pereza y seguridad carnal. Sería en amor hacia ella con el fin de despertar su celo y llevarla al arrepentimiento. Tal vez el Señor va a hacer esto en estos tiempos. Va a reprender a la iglesia para que se arrepienta. Tal vez va a traer una persecución para que la iglesia sea celosa y se arrepienta, hermanos. Por eso le dice, debes ser pues celoso y arrepiéntete. Debes ser celosa de amor ferviente, ardiente. Debes estar en llamas. Hermanos, debemos estar en llamas a las cosas de Dios. En llamas por Cristo, por el Evangelio, por la verdad, por la santidad, por sus ordenanzas, por ser celosos de buenas obras, dice la Biblia. También debemos ser celosos contra lo malo, contra el pecado, la impiedad, el culto falso, las herejías y los falsos maestros, hermanos. Debe arrepentirse, debemos arrepentirnos si estamos ahí. ¿De qué debería arrepentirse esa iglesia? De su tibieza, de su negligencia, de su orgullo, de su arrogancia, de su autosuficiencia. El Señor le dice, cambia, no te quiero tibia porque te voy a vomitar de mi boca. Acuérdense, como les dije al principio, es el séptimo, si nosotros lo vemos de manera general esta serie, el séptimo llamado al arrepentimiento. Hermanos, debemos ser celosos por la casa de Dios. Como dice Juan 2:17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Hermanos, Cristo está a la puerta, dice allí. Yo estoy a la puerta y llamo. Como yo ya les decía, hermanos, no es un llamado evangelístico a la puerta del corazón humano. No es que cuando usted se para allá en las plazas a predicarle al mundo impío le diga, Cristo está a la puerta llamando. No. Pero sí es un llamado a la puerta de una iglesia tibia, rebelde, obstinada, que se cree rica, autosuficiente, orgullosa, engañada, para que despierte, hermanos. Él está a la puerta de la iglesia hoy. Él sigue llamando a la puerta de las iglesias que están en ese estado. Él está a la puerta llamando a una iglesia para que sea celosa y se arrepienta. Amén. Hermanos, porque Dios es el que abre la puerta del corazón humano, ¿no es cierto? ¿Y quién va a abrir allí? Sus ovejas oyen su voz
y lo siguen, ¿no es cierto? Como dice Juan 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por eso allá dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Es como que dicen, Señor, vuelve a entrar acá, vuelve a entrar. Porque ya tenían un corazón regenerado, pero estaba en tibieza temporal. Hermanos, Cristo está a la puerta. Dice John Hill que puede expresar la proximidad o venida repentina de Cristo para juicio. Santiago 5:9 dice, el juez está delante de la puerta. Puede significar el aviso que se dará de ello, con sus señales, los profetas de Dios anunciando, la cual va a ser observada por algunos y va a estar en somnolencia general por los profesantes. No van a despertar muchos. Puede significar también ese clamor de medianoche que en su salida los despertará a todos. Vírgenes prudentes, vírgenes insensatas, dice él. O sea, como que apunta hacia allá, dice John Hill. Hermanos, si oyen a Cristo, Él entrará y cenará con ellos. Él dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Todos los que oyen su voz, su llamado al arrepentimiento con disposición, hermanos, Él cenará con ellos y disfrutarán de su presencia, de su comunión, de su consuelo, de sus beneficios. Dará nuevos suministros de gracia, la estimulará a nuevas acciones, a una fe renovada, un amor renovado, un deleite verdadero en el Señor. Hermanos, dice John Hill que Él los llevará de inmediato a la cámara nupcial, porque como Él lo aplica a eras proféticas, acuérdense, y cerrará la puerta a los demás. Él es premilenial y Él dice, disfrutarán de los 1000 años de comunión con Él en persona aquí en la tierra, cuando el Cordero en el trono los alimentará con el fruto del árbol de la vida y los conducirá a fuentes de agua viva, y su tabernáculo estará entre ellos. Cuarto, hermanos, y último, la promesa. Otra vez se me fue largo, hermanos, que discúlpeme. Al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ellos deben vencer la tibieza, la confianza en sí mismos, su seguridad carnal. Hermanos, aunque esta iglesia parece estar totalmente sumida en la tibieza y la autosuficiencia, y parece no haber esperanza, y yo creo que usted y yo muchas veces pensamos así, para una iglesia tibia, estas reprensiones y consejos de Cristo pueden traer un celo y vigor renovado y salir vencedores. Amén. Ellos, si salen vencedores, se sentarán con Cristo. Dice que le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, en su trono, en el trono de gracia, en el trono del juicio, en el trono de gloria, o en el milenio, como dice John Hill. Como dice Apocalipsis 24, los que no se rindan a este sistema, a la bestia, recibirán facultad para juzgar. Dice que la iglesia se sentará con Él en su trono. Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, hermanos. Facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es como también lo dice Daniel en Daniel 7, 26 al 27. Se sentará el juez, o sea Cristo, y le quitarán su dominio para que sea destruido, arruinado hasta el fin, aquí en el reino de la bestia. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Amén. Cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Reinaremos, hermanos, sobre la tierra. Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, hermanos. Hermanos, usted y yo, como nos sentamos en el trono con Cristo, juzgaremos al mundo, hermano. Como dice 1 Corintios 6, del 2 al 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?
¿cuánto más las cosas de esta vida? Hermanos, si vamos a juzgar al mundo, escúcheme bien lo que dice esta cita, podemos juzgar cualquier cosa en esta tierra. Así es. Usted puede hablar de lo que sea en este mundo. La iglesia no está limitada a, ay no, es que la iglesia no habla de política, no habla de economía, no, la iglesia debe hablar contra los reyes, contra los gobernantes, lo que dice. Si vamos a juzgar el mundo, somos indignos de juzgar estas cosas pequeñas, podemos juzgar todo, hermanos. Ese es el problema de la iglesia en su mayoría, que nos quedamos encerrados en cuatro paredes. Podemos juzgar de todo, hermanos. Hermanos, vamos a vencer, hermanos, porque Cristo venció por nosotros. Romanos 8:37. En estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, vencemos porque Cristo venció. Dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo venció la tentación en la tierra, venció en la cruz, venció la muerte y venció a Satanás. Es un enemigo derrotado, usted sabe. Y como recompensa se ha sentado con Dios Padre en su trono, hermanos, poseyendo aquella gloria que tenía con el Padre de la eternidad. Acuérdense, hermanos, que la Biblia dice que Cristo ya tenía una gloria antes. Viene a la tierra, sufre, muere, resucita y después se sienta a la diestra con aquella gloria que tenía antes desde la eternidad. Mire, lo dice Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, a tu diestra, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermanos, por eso Cristo hoy está a la diestra, sentado en su trono, esperando a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Y los está poniendo a sus pies, hermano, así usted no crea, así usted vea todo lo que ve. Así hayamos visto ese video, el Señor está poniendo a sus enemigos bajo sus pies, hermano. Créalo, porque eso es lo que dicen las Escrituras. Hermanos, Cristo vencerá, porque ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Todo el juicio se le ha entregado al Hijo de Dios. Juan 5:22 al 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Todo el juicio se le entregó al Hijo de Dios. Él está sentado en su trono y está sometiendo a sus enemigos bajo sus pies. Y finalmente, hermanos, Él vendrá un día y se sentará en su trono de gloria. Ya está sentado, pero se sentará ese día a juzgar izquierda, derecha, poniendo unos a un lado, poniendo otros a otro lado. Cuando el Hijo de Mateo 25, 31 al 32, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, hermanos. Mire cómo dice, cómo cierra John Hill a esta iglesia. Dice, porque él es premilenial, cree en un reino milenial de 1000 años. Dice, y cuando este reino termine, el reino milenial, seguirá la segunda resurrección, la de los malvados. Cuando vendrá, escúcheme bien, yo le había dicho algo al principio, el juicio del pueblo, como significa la palabra Odisea. Mire cómo él lo interpreta, ¿no? El juicio del pueblo, porque la iglesia va a juzgar al mundo finalmente. Los malos, a los demonios, al ejército, dice el de Gog, de Magog, que atacarán la ciudad santa en ese último momento. Pero ellos bajo Cristo vencerán y echará a destrucción eterna. Y dice John Hill, y así estas 7 iglesias, la reunión de todas las iglesias, de todas las épocas, y por eso dice estas 7 iglesias que representan a todas las iglesias de todas las épocas, nos llevarán al fin de todas las cosas, hermanos. El llamado es, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, estas cartas no son de interpretación privada. Escúcheme bien, no son de interpretación privada. Es decir, no son particulares para cada iglesia,
son para todas las iglesias, de todas las épocas, de todo tiempo, en todo tiempo y en todo lugar, hermanos. No son solo para ellas, porque si fueran solo para ellas, serían de interpretación privada, hermanos. Es para todos. Toda la Biblia es inspirada por Dios, toda la Escritura, y es útil para nosotros, hermanos. Hermanos, escúcheme bien, siempre habrá iglesias similares a esas 7 iglesias. Estoy cerrando. Con las gracias que tienen y con los pecados que tienen. Siempre habrá iglesias así, siempre habrá creyentes así. Hermanos, pero escúchenme bien, Dios tratará con esas iglesias de todas las épocas, o a los creyentes de todas las épocas, como trató igual con esas iglesias. A los fieles, recompensas, y a los infieles, juicios, hermanos. Y estos tratos, hermanos, deberían retumbar al mundo para ver, que ellos observaran que si la iglesia es tratada de esa manera, a los infieles, cuánto más el mundo. 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. El juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, mire, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Hermanos, ¿qué tenemos de esta iglesia? Negligencia, indiferencia, tibieza, ceguera, autosuficiencia. Hermanos, que Dios nos abra nuestros ojos. Hermanos, estas iglesias proporcionan una verdad para todas las iglesias de todos los tiempos. Hermanos, como Éfeso, volvamos al primer amor. Como Esmirna, seamos fieles hasta la muerte. Como Pérgamo, seamos fieles en medio del trono de Satanás. Como Tiatira, no nos contaminemos con la doctrina de Jezabel. Como Sardis, rescatemos lo que aún está por morir, hermanos. Como Filadelfia, hermanos, seamos fieles, porque Él nos guardará de la hora de la prueba. Y como la de Odisea, seamos celosos y arrepintámonos, hermanos. Hermanos, el Señor conoce nuestro estado espiritual. Él sabe si somos unos cristianos genuinos y ardientes por Él, hermanos, o si somos, más bien, unos profesantes vanos, carnales, sin posturas firmes, radicales, indiferentes al pecado y a las tinieblas. La tibieza es nauseabunda para Cristo, hermanos. Y si seguimos así, vamos a ser vomitados por el Señor, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Aunque creamos estar bien, Él sí sabe si somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Hermano, hermana, si es así, hay esperanza aún para usted, de todos modos. Y debemos reconocer nuestra bancarrota espiritual. Ir a Cristo por oro refinado en fuego para ser realmente ricos, por vestiduras blancas para cubrir nuestra desnudez. Nuestros ojos deben ser ungidos con su colirio para ver nuestro real estado y condición. Cristo nos hace un llamado de amor, hermanos, gracia y misericordia. Él no quiere dejarnos como estamos. Él reprende y castiga a todos los que ama. Arrepintámonos, seamos celosos de sus cosas, seamos celosos contra el pecado, la impiedad y todo culto falso, hermanos. Él está a la puerta y llama. Si oímos su voz, entrará y cenará con nosotros. Nos sentaremos en su trono por siempre, hermanos. Hermanos, no lo digo yo, lo dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor nos ayude. Habla como cantamos en la última canción, hermanos. Jesucristo, el testigo fiel, hermanos. Quiero leer ese pedazo. Discúlpenme, hermanos, pero lo quiero leer. No lo quiero dejar pasar. Hermanos, lo dice Cristo. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, el que es y que era, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén.
Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bendito seas tú, Señor, bendito, perdónanos, Señor. Señor, borra las tibiezas de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a esta iglesia, Señor. Ayuda a la iglesia en todo el mundo, Señor. Perdona esta incredulidad tan terrible. Ay, Señor, obra. De verdad te lo pido, Señor. Despierta tu iglesia, Señor. Despiértala, despiértala. Que seamos celosos, que nos arrepintamos verdaderamente. Despierta tu pueblo, despierta esta iglesia. Señor, obra, por favor, obra, obra, obra. Despierta tu pueblo, Señor. Despiértalo, por favor. Despiértalo, no más tibiezas en nosotros, Señor, no más tibiezas en tu iglesia, en el mundo, Señor. Reconozco que esto desanima mi espíritu, Señor, como nada, Señor. Obra, Señor, obra, por favor. Obra, Señor, en la iglesia, en el mundo, yo quiero. Perdóname, Señor. Perdóname porque tal vez somos parte de esa tibieza en tu iglesia, Señor. Obra, Señor, obra. Obra, Señor. Despiértanos, Señor, por favor. Despierta tu iglesia. Despiértalo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.